Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a serenitymarkets.com. Les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra crónica tradicional de todos los sábados. La cita con las 4 claves de la semana, la clave técnica, la clave cuantitativa y de fontanería de mercado, la clave fundamental y la clave de varios. Empezamos a grabar hoy sábado 27 de abril a las 9 de la mañana. Bienvenidos. Espero que hayan pasado una muy buena semana a todos. Por aquí por casa, pues bueno, los jóvenes parece que mejor, aunque bueno, y mi señora, pues dentro de lo que cabe, pues esta semana va algo mejor, pero una lucha. Pobre, la verdad es que es una lucha. Y a seguir llevando muchísimo cuidado para que no pillen nada más. Pero bueno, lo vamos consiguiendo. Llevando cuidado, lo vamos consiguiendo todos. Y yo por mi parte, pues ahí estoy. Tengo que volver al cirujano el día 2. Yo estoy bien. Pasa es que me nota ahí como una cosa por ahí dentro. Según el cirujano, es la malla que me han puesto de refuerzo. Que lo noto como un cuerpo extraño ahí. Pero bueno, yo estoy bien. Bueno, ya me ven. Estoy todos los días normal, trabajando normal. No me atrevo así a hacer un poco de deporte o de ejercicio aún. Hasta que no me diga que todo ok. Pero bueno, más o menos bien. Esta semana además he tenido un acontecimiento histórico que es el siguiente. Bueno, me operé en España porque aún tengo en vigor un seguro privado muy bueno y la verdad es que me venía bien y además el cirujano que me tenía que operar pues lo conozco y bueno, más vale malo conocido a veces, ¿no? Que bueno por conocer y no de malo no tiene nada, es muy bueno, es muy bueno. Y bueno, pues como aún no tengo desmantelada la casa en España, pues estoy aquí unos días hasta que me recupere y ya me vuelvo a ir. Y claro, estando aquí, pues ha pasado un acontecimiento histórico. ¿Se acuerdan de mis vecinos alemanes que seguían ahí? Seguían ahí. Ya los soportaba menos, solo los días que andaba por aquí. Bueno, pues esta semana se han ido. Ahora que me he ido yo. Ahora se van. Después de los 3 años que me han dado de martirio chino absoluto, pero lo más divertido fue que bajaron y nos dijeron, queremos daros una buena noticia. El día tal nos vamos a Alemania. Y se pusieron a sonreír como diciendo, y nada, y ya se han mudado. Pero fíjense ustedes lo que es el ser humano. ¿Se quieren creer que me dio pena que se fueran? Esto debe ser como una manifestación suprema del síndrome de Estocolmo. Pero yo qué sé, me dio pena que se fueran, no sé. El ser humano es extraño. O yo que estoy ya un poco gaga a lo mejor, no sé, pero es que me dio un poco de pena. Una cosa pues un poco rara. De series esta semana he andado un poco más flojo porque la verdad es que he tenido muchísimo trabajo, es una semana terrible. Pero sí que he empezado a ver el primer capítulo de Good Doctor, temporada 7, que además va a ser la última, magnífica como siempre. Esta serie desde luego que no se la debe perder nadie porque es muy buena, es realmente muy buena. Y la séptima temporada pues empieza igual que las otras muy bien, realmente muy bien. Y el papel del doctor Murphy, inolvidable, de culto. Yo para mí, dentro de las series médicas, el papel que hizo el Doctor House, ese es imbatible, pero en segundo lugar, este papel del Doctor Murphy es realmente muy brillante. También he empezado a ver una serie de HBO que se llama El Simpatizante, sobre la guerra de Vietnam y espionaje en relación con la guerra y todo esto. No parece que tenga mala pinta. Vamos a ver, de momento el primer capítulo estuvo bien. Voy a seguir viéndola este fin de semana. Y tengo ya preparada una serie para ver con la que tengo grandes esperanzas, que es el Svet. Esta es, si recuerdan, la famosísima serie esta de abogadas, The Good Wife.
esto es una spin-off. Era una abogada así un poco como medio loquilla que aparecía a veces. Pues es una serie dedicada a ella. No sé, igual luego me frauda, pero de momento el papel que tenía era muy bueno. Pues vamos a ver si le damos una miradita. Y bueno, y un poco de rabia porque en estos días que he estado aquí, ahí en mi pueblo en Suiza ha nevado todos los días. Me he dejado unas cámaras. Es que yo me gusta tanto el paisaje que hay allí que cuando no estoy me dejo unas cámaras, unas webcam puestas ahí en el balcón para ver el paisaje. Madre, cachis de la mar. Menudo nevazo que ha estado cayendo toda la semana y aún está la nieve ahí, ¿eh? Ha nevado muchísimo. Aquí han bajado las temperaturas también, pero allí ha nevado mucho. Bueno, pronto espero volver a disfrutar de todo esto. Abrimos un breve espacio publicitario, ya nos metemos con el mercado. Recordarles que en serenitymarkets.com pues estamos todo el día, desde las 7:30 de la mañana hasta las 10 de la noche, indicándoles todas las noticias que aparecen en todo momento. También se pueden suscribir en Telegram para recibirlo en su móvil. Y nos vamos turnando y ahí estamos. Yo, por ejemplo, hago el primer turno desde las 7:30 de la mañana hasta las 9. Ya saben que lo mío es madrugar. Bueno, pues creo que es una muy buena referencia para estar al día. También tienen aquí el botón para pinchar en Intefi, Escuela de Negocios, y ver todos los programas que hay en marcha en cada momento. Por ejemplo, aquí tienen en el banner pues uno de los programas que hay ahora mismo, el de Aprende a Invertir en Inmobiliario. Y también recordarles pues que está a su disposición la EAFI de un servidor junto con otros socios. Soy socio y director de inversiones en Globersia Capital EAF. Tienen todos los productos que tenemos a su disposición, con las fichas y las explicaciones. Hay fondos de renta variable, dos SICAVs, dos estrategias de opciones, una estrategia con fondos índices, llevamos patrimonios, somos asesores, asesoramos patrimonios enteros, todo lo que puedan necesitar. Y dos novedades, tenemos muy avanzada la preparación de una estrategia 3 en opciones, muy recomendable, me gusta mucho, me da bastante ilusión lo que creo que hemos conseguido crear. Va a estar al frente de la misma Ricardo Sáez de Heredia, que es el mismo experto en opciones que lleva Globersia Opciones 2. Además la está construyendo de manera bastante sincrónica con la otra estrategia que tiene con la 2. Se van a complementar realmente bien con el mismo autor y tiene muy buena pinta. Ya está perfilando los últimos detalles y esperamos pues ponerlo en producción como siempre. Asesoraremos a Ursus, agencia de valores, y se podrá suscribir en Ursus. A ver si el próximo sábado ya lo tenemos listo y lo puedo anunciar. Y también pues estamos a punto también de poner en producción un sistema mío propio, que lo he estado comentando, solo de futuros, para otros perfiles de clientes y demás, y para complemento de otras estrategias, que va a consistir en dos. O sea, la estrategia hay que hacerla con dos futuros, puede hacer más grandes o más pequeños, o micros o minis, o lo que sea, hay muchas posibilidades, pero tiene que ser dos. Una se hace sobre gráfico de barras diarias y el otro se hace sobre gráfico de barras de 4 horas. Y se combinan ambas y la verdad es que da un resultado bastante decente. Sí, no he descubierto la sopa de ajo, pero está bastante bien. Siempre teniendo en cuenta una cosa, y me va a servir de pie para empezar ya con el mercado y con el vídeo normal del día, y es que en este procedimiento, pues como en cualquiera que se cree a nivel profesional, tienes que llevar cuidado de no poner nunca las mismas reglas al alza o a la baja. Y vamos a empezar ya el vídeo del día. Empezamos. Antes de entrar de lleno en la actualidad, en las claves de la semana, una reflexión que yo creo que tenemos que hacer, pues aprovechando que en estos días hemos tenido un fuerte bandazo a la baja, que hacía ya mucho tiempo que no lo teníamos,
y me da un poco de pie, pues, pequeño, no sé, con un pequeño tramo de formación, vamos, bajo mi modestísima opinión, ¿no? Eh, yo creo que un error que cometemos, y viene un poco al hilo de lo que ha pasado con esto, insisto, dentro de mi humilde opinión, por cierto, se me ha olvidado el disclaimer como siempre, primero, no puedo dar recomendaciones en estos vídeos, ni yo ni nadie, está terminantemente prohibido por la Comisión Nacional del Mercado de Valores y bajo los auspicios de la ESMA, que es el organismo regulador europeo, no se pueden dar. Todo lo que voy a decir ahora son mis opiniones, que además encima me equivoco más con una escopeta de feria, por lo tanto, tómenlas con mucha precaución y como opiniones personales, jamás como recomendaciones. En segundo lugar, recordar que soy director de inversiones y socio de una entidad regulada donde asesoramos a clientes e instituciones, sobre todo, nosotros sobre todo directamente a instituciones, y por lo tanto puedo tener conflictos de intereses con mi segunda actividad, pues de periodista económico, analista económico, que es lo que estoy haciendo ahora en este momento. Hay que advertirlo de que podría tener conflictos de intereses. No los tengo, pero podría tenerlos, siempre lo evitaré, pero bueno, hay que decirlo en la ley. Y en tercer lugar, por dejar claro que nadie me paga por decir que si esto creo yo que tiene pinta de estar estancado, si lo otro no sé qué, o que si esto, que si lo demás. Nadie paga por eso, no hay nadie que esté pagando para que se diga una cosa en concreta u otra. La CNMV es bastante estricta a eso, porque hay gente que da determinados comentarios simplemente porque le están pagando por darlos, entonces hay que advertirlo. En este caso, en estos vídeos no hay nada de todo eso. Así que seguimos. Entonces, con este tramo a la baja, yo lo que quisiera es dejarles claro que o ponemos unas reglas diferentes para las bajadas y otras para las subidas, o tenemos problemas. Y yo soy el primero que ha caído y me lleva muchos bofetones, muchos. Incluso dentro de la casa, de vez en cuando, como director de inversiones, tengo que poner un poco de orden a este respecto. Por favor, hay que tener reglas bastante diferentes para las subidas y para las bajadas. Esto es un fallo que se comete hasta incluso en los niveles más altos profesionales. Es que la simetría de la bolsa es terrorífica. Es que la bolsa sube así, lento y casi sin bandazos. Esto es su forma de subir habitual, o así, lento y sin correcciones, o correcciones muy pequeñas. A ver, que ya me está saliendo esto, que lo quite. A ver, ¿se ha quitado? Sí. Es que sube así, lento y con pocas correcciones. Pero cuando baja vertical a toda pastilla, y cuando llegan las correcciones de las bajadas son muy violentas y muy rápidas, como por ejemplo aquí, o como por ejemplo la que estamos viviendo ahora. Esto es importantísimo. O no les digo nada la tendencia del 2022. Fíjense cómo funcionaba esto. Caída, rebote bastante importante. Caída, estancamiento, super rebote. Cuando te das cuenta, en el rebote has perdido en 5 o 6 días todo lo que habías ganado pacientemente esperando la tendencia bajista en casi 3 meses. Pero eso no es una excepción, eso es lo normal. Aquí tenemos un rebotito del 10%. Damas y caballeros. Es que esto es así. ¿Quién se chupa este rebote? ¿Cuándo sales? Es que 10% de rebote. Es que 16,5% de rebote. Es que esto es horrible. Es que 12% de rebote. Hasta los que parecen rebotes menores son, 10, 16,5, 11,5. ¿Se dan cuenta de la dificultad extrema que hay para poder mantener una tendencia bajista con una posición tomada? Es muy difícil. Por la simetría del mercado. Es más fácil, esto hay que metérselo en la cabeza, es más fácil ganar dinero en un alza porque como te corrige muy poco no te va a sacar de tu posición. Hombre,
Si estás dejándote llevar por las emociones, sí. Pero si estás dejándote llevar por tu sistema, por tus indicadores o por tu price action o por lo que sea, no te va a sacar. No te va a sacar. O aquí tampoco te saca. Tampoco te saca en todo este tramo, pues sí que prácticamente no corrige. La corrección más violenta podríamos decir que fue esta y fue de un 3. O esto de aquí, pero ahí estaba muy incipiente. Esta sí que es una caída más fuerte del 7,5, pero porque estaba muy incipiente la tendencia. Pero una vez que ya se puso en marcha, pues una de un 3 y otra de un 3,5. Y ya luego, pues ya vino una corrección más seria y se frenó. Pero inmediatamente empezaron a aparecer los rebotes brutales. Los rebotes al alza son brutales. Más 7. Más 6. La dificultad es enorme. Voy a borrar todo esto. La dificultad es enorme para mantener una posición bajista. Por eso hay que tener reglas diferentes, que es lo que yo he pretendido. Es más fácil ganar dinero al alza y a la baja, pues, o te pones una regla de salida bastante rapidita, o se te llevan por delante estos rebotes y lo que es peor, como nunca sabes cuándo te está terminando, estás aguantando rebotes muy violentos hasta que en una de estas el rebote no es un rebote, sino que pone fin a la tendencia bajista y se te lleva por delante. Esto es así. Y entonces es muy importante que nos mentalicemos a que si pones una estrategia que ya se mueva con una cierta amplitud, como esta que acabo de comentar, precisamente, gráficos diarios, gráficos de 4 horas... Esta está precisamente para poderle buscar más las cosquillas a las tendencias bajistas. Por eso tengo un segundo en 4 horas. Porque en gráficos diarios, pillar tendencias bajistas, no te comes una rosca. A mí la mayoría de clientes, cada vez que hay una corrección, ¿dónde abrimos cortos? Yo le digo, ¿pero tú sabes lo que estás diciendo? Sí, porque yo veo en el gráfico diario o incluso en el gráfico semanal. Pero vamos a ver, ¿ustedes se imaginan en un gráfico semanal el leñazo que tenemos que pillar en un gráfico semanal para que nos salga esto bien a la baja? Al alza no, porque los rebotes se nos van a comer, se nos van a llevar por delante y nos van encima a desmoralizar. El domingo pasado hice un vídeo, que lo tienen aquí arriba a la derecha, para que lo puedan recordar, comentando este artículo que me gustó mucho en la web Trend Spider. Aprenda a operar con el indicador de la nube Ichimoku. Bueno, a mí me da igual, no vamos a aprender ahora a operar en la nube Ichimoku a estas alturas, esto ya lo sabemos, pero ellos crearon una serie de... Me da igual los resultados obtenidos, estos no son fiables porque usaron unas estrategias un poco raras, pero quiero que nos quedemos con una cosa. Ellos usan todos estos conceptos para entrar al alza, y los mismos conceptos, pero al revés, para entrar a la baja. Que el precio esté por encima de la nube, que la nube sea positiva, que esté cruzado el Tenkan, que es la línea más corto plazo, con el Kijun, y que el Chikou, además, que es la línea más retrasada, esté por encima de la nube. Pero a mí me da igual las reglas, eso me da igual. Entonces, ponen un estudio de 7000 velas hacia atrás, en 15 minutos, en una hora y en un día. Y se ponen una serie de reglas de venta que también me importan poco, porque lo que quiero es el concepto. Que si una opción es vender cuando se pase por debajo del Kijun, otra cuando se pase por debajo de la nube, nos da lo mismo. Pero bien los resultados. En las estrategias al alza, pues bueno, pues les va bien. Les va bien. Tienen unos rendimientos aquí, en 7000 velas. Bueno, no es el mejor sistema del mundo, pero ganan dinero. Al alza, al alza. Lo tienen, a la derecha lo tienen con la lupa. Bueno, ganan dinero. ¿Que esto no es suficiente? Pues seguramente. Pero ganan dinero. Yo quiero que nos quedemos con ese concepto. Las estrategias al alza, siguiendo unas indicaciones técnicas más o menos razonables, ganan dinero en todos los estamentos. Por cierto, donde más ganan es en el gráfico de una hora. Pero cuando hacen lo mismo e intentan seguir exactamente las mismas reglas sin variación, sin darse cuenta de que la simetría de la bolsa lo estropea todo en las estrategias bajistas, dándole la vuelta a lo mismo, ahora hacen estrategias bajistas. Miren qué desastre. Miren aquí la tabla de resultados. En 15 minutos y en un día, todas las estrategias que prueban pierden un dineral. Solo ganan algo de dinero en las estrategias de una hora y son totalmente insuficientes y muy inferiores a las estrategias alcistas. Esta es la realidad del mercado, y si
estamos obsesionados con que... Y es que tengo que luchar con esto porque veo muchos problemas en muchos... Bueno, ya saben que yo lo de la formación lo tengo ya muy en mínimos y prácticamente ya no... tengo que, ya les comenté en los últimos vídeos, que tengo que bajar el ritmo, tengo que hablar menos, ya no voy a salir, lo digo porque hay mucha gente que me escribe, que no me escriban para salir en sus canales de YouTube, porque esa actividad la he cerrado, no salgo ya en canales de YouTube ni en medios de comunicación, porque no tengo tiempo, porque tengo la voz muy cascada y me voy a centrar en mis actividades actuales con este propio canal. Y ya está, entonces que nadie se ofenda cuando le digo que no puedo salir en su canal o en su medio de comunicación, pero es que ya no salgo en ninguno. Mi despedida oficial será el día 1, que salgo con mi amigo Héctor Chamizo para comentar lo de la Reserva Federal, el 1 de mayo, y ya está, y ahí termina. Ya ni con él voy a salir, con lo que es muy amigo mío. Entonces no voy a salir con nadie. Entonces, por favor, no me escriban porque no voy a poder atenderles. Tengo que restringir, tengo mucho trabajo, me tengo que dedicar a Gloversia y a mi actividad informativa, que me encanta, con mis vídeos y mis cosas, y lo haré todo en mi canal. Y ya está. Entonces, bueno, lo que decía, un desastre. Un desastre. Entonces, claro, al final ellos llegan a la siguiente conclusión. Dice, ¿qué aprendimos con estos backtesting que han hecho tan a fondo? La verdad es que está muy bien hecho. Me he saltado 5 o 6 backtesting más que tienen. Dice, el primero y más obvio, esto se ha traducido con el traductor del Google, es que notamos que las configuraciones alcistas parecen producir mejores rendimientos que las configuraciones bajistas en todos los marcos temporales. A pesar de seguir un razonamiento técnico pues más o menos decente, al alza les sale bien, pero a la baja, bueno, son muy optimistas diciendo que producen menos rendimiento las alcistas que las bajistas. Realmente en sus backtesting las bajistas son un desastre y pierden mucho dinero. Entonces, creo que con esto zanjo la discusión que todo el mundo me pregunta dónde abro el corto. Estamos obsesionados con pillar un corto que nos dé un dineral, que nos permita ganar una fortuna, pegar el pelotazo, y eso no funciona así. Esa simetría nos va a hacer muy difícil ese juego. Salvo que estés en intradía. En intradía todo esto ya no tiene nada que ver. Estoy hablando de operaciones pues un poco más a largo plazo, con gráficos diarios y con cosas así. Es lo que hay, y es muy importante que nos lo metamos esto en la cabeza. Bueno, menudo rollo que les he contado, pero es que me sentía la necesidad de hacerlo. Creo que es algo que sí que les puedo aportar un poco por mi experiencia propia. O cambiamos las reglas al alza o a la baja, o las cosas no nos van a funcionar. Bueno, vamos al mercado a toda velocidad. Hemos tenido una semana buena en las bolsas, gracias a la oleada de resultados que hemos tenido. Esta semana era la semana de resultados de los 7 magníficos y, bueno, pues en general el balance ha sido bueno. Solamente ha habido un borrón, que es Meta, que la pobre, como vemos, pues se dio un batacazo tremendo, que ha aguantado por los pelos ahí en la media de 100, pero francamente no creo que podamos decir que Meta ha dado malos resultados. Aseverar eso me parece un error. Meta no dio malos resultados. Meta dio muy buenos resultados, con todos los respetos al mercado, pero dio muy buenos resultados. Lo que pasó con Meta fue que las previsiones del siguiente trimestre fueron un poco por debajo de lo esperado, pero dentro de que fueron buenas, pero un poco por debajo de lo esperado, y sobre todo lo que provocó la bajada es que Meta anunció un aumento del CAPEX, es decir, Meta va a invertir una cantidad de dinero mayor de lo que esperaba el mercado para poder desarrollar todas las cuestiones de inteligencia artificial. Entonces, el retorno de esas inversiones, pues según los planes que presentaron, se presenta bastantes años vista. Y esto al mercado pues no le gustó, pero tampoco podemos castigar a una empresa porque vaya a invertir en un contexto de mercado donde da ya pena ver que aquí todo el mundo no sabe ya ni dónde meter el dinero, y en lugar de invertir para intentar proyectar su negocio en el futuro, lo que hace todo el mundo es recomprar acciones propias. Así como diciendo, oye, ya no sé dónde invertir para mejorar Esto es una moda de ahora. Antiguamente, pues lo que se hacía era eso, lo que está haciendo Meta. Entonces tampoco me parece tan malo, pero ha sido la única excepción. Claro,
Si Meta dice, un gigante como Meta dice, me voy a gastar más dinero en historias para desarrollar la inteligencia artificial, lógicamente eso beneficia a Nvidia, que tiene una cuota de mercado en este tipo de gastos que va a hacer Meta, pues tremendo. Y de ahí que Nvidia pues haya sido en el final de la semana, ha tenido 2 días gloriosos. Por ejemplo, ayer subió un 6,18%. Además de porque ayer también había buen ambiente en el mercado, por otros resultados que ahora comentaré. Entonces, bueno, las cosas que fueron malas para Meta y algunos valores afines, pues han sido buenas para semiconductores, los que están muy metidos en inteligencia artificial y demás, con una subida del 6,18% Nvidia, nada menos ayer. Y volviendo a situarse al cierre por encima del Kijun y la media de 50, lo cual es una buena señal. Vamos a ver qué pasa, pero podría darnos señal de compra a cualquier momento, aún no. Yo me baso, ya saben, ahora últimamente en este indicador para este tipo de cosas y de momento aún no nos está dando señal de compra clara, pero de momento ha neutralizado al menos la caída. Pero aunque los resultados de Meta no fueron buenos, el resto de los 7 magníficos que publicaron resultados sí fueron buenos. Tesla subió mucho, a pesar de dar unos resultados que a mí me parecieron muy malos, pero como dijeron que iban a adelantar la fabricación de vehículos baratos a finales de este año, principios del 2025, cuando hasta ahora estaban hablando que no lo harían hasta mediados de año, como muy pronto, o sea, del 2025 me refiero, pues esto animó al mercado a pesar de sus malos resultados. Sus resultados fueron muy preocupantes y ha tenido una subida desde la publicación de resultados pues muy notable que al mercado le ha gustado. Microsoft también tuvo unos resultados que fueron bien recibidos, ya ven el salto que dio ayer, lo que pasa es que se encontró en la subida con la media de 50 y ahí le metieron papelón y entonces cerró muy lejos de los máximos del día, pero bueno, aún así terminó con un más 2%, buenos resultados, al mercado le gustaron. Y sobre todo, la estrella de los resultados de la semana fue Google, con una subida de ayer del 10,22%, pues por unos resultados muy buenos, francamente buenos, así que el balance no puede ser mejor. Publicaron 4 de los 7 magníficos, 1 mal, Meta, y 3 bien, Tesla, Google y Microsoft. Pues bien, esto ayudó mucho al mercado, que depende muchísimo de los 7 magníficos, como todos sabemos. Así que esto ha llevado a la mejor semana desde noviembre para el SP500 y Nvidia ha terminado la semana con una subida del 15%, nada menos, ¿eh? 15%. Ahí en nada. Mejor semana para Nvidia desde mayo del 2023, para ser exactos. Ahora, ¿a qué tenemos que estar atentos la semana que viene? Pues 2 de los 7 magníficos publican la semana que viene. Nvidia tardará más. Nvidia siempre tarda bastante tiempo en publicar. Van a publicar Amazon el martes, si no tengo las fechas mal, y Apple el jueves. Así que estemos atentos, porque ya ven que mueven muchísimo el mercado. La temporada de publicación de resultados en general va bien. Aquí con este gráfico de FactSet pues tenemos cómo va el SP500, o sea, valores del SP500 que hayan publicado ya, tenemos el 77% que han publicado por encima de lo esperado, solamente el 17% por debajo de lo esperado y un 6% en línea. El sector que ha publicado resultados mejores es el de cuidados de la salud, 100% por encima de lo esperado, servicios de comunicación 91% por encima de lo esperado y tecnología de la información 88% por encima de lo esperado. Los sectores que están publicando peores resultados pues serían energía con un 20% por debajo de lo esperado y un 60% por encima, inmobiliario 63% mejor de lo esperado y financiero 68% mejor de lo esperado. Lo que está pasando en esta publicación de resultados, lo comentaba ayer JP Morgan, es que está sucediendo algo muy raro. Quien publica mejor de lo esperado está teniendo un premium por encima de lo que sube el mercado ese día de tan solo el 0,2%. Solo 0,2%. En cambio, quien publica peor de lo esperado, estoy hablando en promedio, se lleva un castigo de un premium de menos 4% por debajo de lo que hace el mercado ese día. Es decir, el mercado está muy
muy poco animado con los que dan buenos resultados. Olvidemos los 7 magníficos, que solo van aparte, y están castigando muy fuertemente al que defrauda. Esto no es normal. Y dice JP Morgan que no se había visto este tipo de reacciones desde hace 8 años. Es como si hubiera demasiado consenso a que los resultados van a ser buenos y entonces cuando lo son no afectan. Y en cambio quien defrauda lo machacan. No sé muy bien cuál es la explicación, pero ahí queda el fenómeno que no se ha visto, como decía, en 8 años. Con todos estos buenos resultados, pues aquí tienen cómo ha quedado la semana con más exactitud. Los últimos 5 días el SP500 ha subido en la semana un 2,78%, aún baja en el mes 1,89%. El Nasdaq 100 más 3,94, aún baja en el mes un 3,21. Nasdaq Composite más 4,23, aún baja en el mes menos 2,38%. El Dow Jones se queda atrás y aunque ha tenido buena semana, tan solo ha subido 0,67% y en el mes menos 2,65%. Estos resultados de los 7 magníficos pues provocaron un fenómeno bastante interesante y es que Google en la apertura ayer estaba con el segundo mayor incremento de capitalización bursátil de cualquier valor del mundo en la historia. El primero fue el movimiento al alza de Nvidia el 22 de febrero y Google ha establecido la segunda mayor marca, con casi 250.000 millones de dólares de incremento de capitalización en una sola jornada. Es increíble esto. Parecen cifras mareantes, pero es que son mucho más que eso. Es que solo lo que subió de capitalización bursátil Google es más que la mayoría de las bolsas europeas, toda su capitalización de todos sus valores juntos. O sea, es que es impresionante realmente. Con todo esto, pues parece que nos vamos a una tasa de crecimiento de los beneficios del 6%. Bueno, no es la mejor temporada de resultados de la historia, como podemos ver en el gráfico. Ha habido temporadas muchísimo mejores, pero tampoco está demasiado mal, teniendo en cuenta que a lo mejor la economía, aunque aquí nos hemos equivocado todos y al final, no, bueno, yo sobre todo, no ha entrado en recesión en las fechas en las que se esperaba, no está tan bien como se está diciendo. Eso es una realidad palmaria y vamos a reflexionar un poco sobre eso con los datos de la semana. Esta semana se dieron datos de PMI. Recuerden que en Estados Unidos son más famosos los datos de ISM, pero yo para poder tener una unidad homologable, prefiero los PMIs porque los calcula la misma compañía en todos los sitios del mundo, que es Market. Entonces, para mí es más fiable. ¿Cuál es la diferencia entre los PMIs, que es lo que a mí me gusta mirar, y los ISMs, que es lo que se publica exclusivamente en Estados Unidos? Pues que los PMIs excluyen al sector público, porque el sector público distorsiona mucho y no me parece que sea fiable incluir al sector público en esas encuestas, que ya saben que se hace a los directores de compras de las compañías. Y el ISM sí que incluye al sector público. Y luego el ISM para mí pues hace una cosa metodológica que no me gusta y es que le da a las respuestas de las empresas el mismo valor sean del tamaño que sean, mientras que PMI pondera las respuestas de las empresas según su tamaño. Claro, es que no es lo mismo que te diga Volkswagen que va a despedir, que puede mover muchísimo mercado, o que te diga, o que quien te lo esté diciendo, pues es la empresa de ladrillos de Villaorejilla del Sordillo SL, ¿no? Que solo tiene 3 empleados, pues si los va a despedir, pues mira, ¿qué le vamos a hacer? Entonces, PMI sí pondera las respuestas por eso. Y entonces, para empezar, no es este gráfico de aquí, este gráfico ahora les explicaré por qué lo he puesto. Para empezar, el PMI Composite, es decir, ponderando debidamente servicios y manufacturas en su proporción sobre la economía de Estados Unidos, ha quedado en el mes de marzo en 50,9, cuando estaba en 52. 50,9, con todos los respetos hacia la euforia interpretativa de los datos de empleo, esos que dan falsos completamente y todo ese tipo de cosas, o manipulados al menos, o dudosamente calculados. Vamos a dejarlo ahí. 50,9 no es una economía que se esté saliendo de la tabla como descuenta el mercado. 50,9 es una economía que está creciendo por los pelos.
porque el nivel que divide la expansión de la contracción está en 50. Entonces 50,9 no es para saltar de alegría. Madre mía, qué fuerte está la economía. ¿Qué va? No lo está. La economía está sufriendo ya por todo lo que está pasando con los tipos de interés. Esta semana también hemos tenido dato de Producto Interior Bruto. Un Producto Interior Bruto, pues claramente por debajo de lo esperado. Muy por debajo de lo esperado. Inmediatamente los analistas han salido a quitarle importancia. De hecho salió un 1,6% cuando se esperaba 2,5%. Pero enseguida los analistas dijeron que es que el dato estaba distorsionado por los inventarios, que han bajado mucho. Cuando sale para arriba no miran los inventarios, que también están distorsionando la mayoría de las veces, porque es una partida realmente importante. Pero el caso es que el Producto Interior Bruto salió bastante por debajo de lo esperado. Aunque ese dato es un dato que se va a revisar 2 veces, que va con mucho retraso. Yo me fío mucho más de los PMIs. Van muy bien, van muy pegados al ciclo económico y son muy fiables y te permite comparar unas zonas con otras. Entonces la economía de Estados Unidos no está mal, pero no está tampoco demasiado bien. Está ahí, rozando el larguero. Y a las pruebas me remito. Atención a este demoledor dato o subpartida del PMI de servicios. Estamos hablando de la subpartida de empleo, que es la línea azul. Vamos a ver, no podemos olvidar que estamos hablando de que servicios es el 85% de la economía de Estados Unidos. Manufacturas es tan solo el 15%. Bueno, pues si el empleo de servicios es el 85% del empleo de la economía, ya me dirán ustedes cómo interpretar este gráfico en el cual se ve que el subsector de servicios del PMI ha caído a 47,7. 47,7, la escala la tienen aquí a la izquierda. 47,7 significa contracción ya bastante notable del empleo en servicios. De hecho, no se ha visto un dato peor, no se ha visto una mayor contracción del empleo en servicios desde la crisis del COVID. Y el gráfico llega hasta el año 2015. Desde el año 2015 hasta la fecha, si quitamos el COVID, nunca se había contraído tanto el empleo en el sector de servicios. Entonces, ¿en qué quedamos? Porque según los datos esos que dan de empleo a primero de mes, nos salimos de la tabla. Y nos salimos de la tabla con pluriempleos, nos salimos de la tabla con empleos precarios, nos salimos de la tabla con cero en contratos fijos, y nos salimos de la tabla con una metodología de cálculo que deja muchísimo que desear y que genera todo tipo de sospechas. Pero estos datos, ¿cómo los explicamos? Creo que es un dato que a mí me parece que da para pensar. Esta bajada de 3,8 puntos respecto al dato anterior es la mayor caída de servicios en empleo desde el COVID, en un solo mes. No está la economía tan bien. Los tipos de interés sí están haciendo daño, mírenlo, sí están haciendo daño. Y la Reserva Federal pues tiene una labor dificilísima, porque por un lado estamos viendo datos débiles económicos y por otro lado estamos viendo repunte de la inflación. Europa ya está desde hace tiempo en la estanflación, ahí es evidente, las cifras son concluyentes, pero en Estados Unidos tenemos que perder el miedo a decirlo, porque también están en una situación parecida. A pesar de que políticamente eso no interesa para el gobierno de turno, o sea quien sea, y esto se dice de otra manera. Pero están en una zona de más o menos estanflación, porque los datos inflacionistas siguen siendo preocupantes y durante la semana lo han seguido siendo. Respecto a la inflación, pues tuvimos una serie, este es el Twitter de Timiraos, de Nick Timiraos. Tuvimos una serie de datos menores de inflación, subpartidas, cosas que repetitivamente nos daban peor en Estados Unidos. No son datos dramáticos, pero todos sin excepción. Por ejemplo, ayer, sin ir más lejos, las expectativas de inflación de la Universidad de Michigan. Peor de lo esperado.
todos están saliendo peor de lo esperado. Pero el más importante de la semana fue el PCE. Primero, cuando se vio el PCE conectado con o deducido del Producto Interior Bruto, ya quedó 2 décimas por encima de lo esperado en su vertiente subyacente. ¡Qué mal! Y eso afectó mucho al mercado, ¿eh? Cuando salió ese dato, el SP500, que llevaba el día torcido, llegó a aumentar sus pérdidas hasta el menos 1,5%. Y luego, ayer viernes, tuvimos el PCE subyacente, ya con su cálculo normal, que quedó pues más o menos en línea de lo esperado. Pero claro, si miramos las métricas a más corto plazo, pues muy tranquilizador no parece que sea. Insisto, que es el Twitter de Timiraos, esto es una advertencia que lanza Timiraos. Ya saben que la Reserva Federal cada vez se fija más en las métricas de 3 meses y 6 meses anualizadas que en la interanual, para ver un poco con más celeridad cómo está evolucionando la situación. Bueno, pues fíjense en la métrica de 3 meses anualizado de la subyacente del PCE, que ya saben que es la medida favorita de la Reserva Federal de la inflación. No es el IPC, es el PCE subyacente, es decir, excluyendo los volátiles precios, como ven aquí, de alimentación y energía. La subyacente en todos los sitios se calcula así. 4,4% en la 3 meses anualizada, ¿eh? A ver, no es dramático, pero sí estamos viendo que tenemos un repunte en la inflación. Estamos entrando un poquito en esta inflación. Es lo que hay. Y aquí, ¿quién es el que va a tener la voz cantante? Miren, aquí ya estamos en un momento que la Reserva Federal ya no puede subir tipos porque la economía crujiría, le van a crujir las cuadernas y el Tesoro lleva una marcha de deudas y una marcha de gastos y una marcha de cosas y unos pagos por intereses que, como suban más los tipos de interés, bueno, ahí se va a liar la de San Quintín. O sea que tampoco pueden, ya no tienen por ahí. Entonces, ¿quién es el que va a decidir esto? Pues miren, se llama Les presento a Mr. Petróleo. Él es el que va a decidir lo que va a pasar con la inflación. Está en una zona de dudas, no termina de romper, se ha desactivado completamente la prima de riesgo por conflicto geopolítico. Eso ha sido otra cosa importante durante la semana. El riesgo geopolítico está totalmente desactivado en este momento. El mercado ya no teme para nada ningún tipo de guerra entre Irán e Israel. Se ha dado el asunto por zanjado. Esto también es muy importante. Esto también ayudó a las bolsas a tener una buena semana. La desactivación completa del riesgo geopolítico. Es cero en este momento para el mercado. Y esto ha hecho que el petróleo pues se calme. Ya por ahí, por ese lado, no puede ir. ¿Qué va a pasar? Pues lo va a decidir el petróleo. Si el petróleo sube, la inflación se va a tensar más de la cuenta y vamos a tener problemas serios. Y pueden ver el gráfico con un poco de perspectiva. La clave está en superar toda esta zona de 88-90 más o menos. Si el petróleo baja y ya empezar a dar señales otra vez de movimientos bajistas y demás, la inflación se va a calmar, sin ningún género de duda. Pero el petróleo manda. Y no es fácil predecir qué va a hacer el petróleo. Hay una cosa que le frena mucho y que sigue ahí en mercado. No está confirmado, pero siguen los rumores de que a partir de julio la OPEP quiere empezar a rebajar las rebajas, o sea, rebajar las rebajas, bueno, lo he dicho de una manera, a disminuir esas rebajas de producción que tienen introducidas de manera voluntaria. E incluso se dice que a primeros del 2025 ya no va a haber ninguna rebaja de producción y que van a estar tirando, porque las finanzas de muchos países de la OPEP no resisten esas rebajas de producción y necesitan producir más. Eso el mercado lo está oyendo y es un freno para la subida del petróleo. Los analistas no esperan que se vaya lejos, Goldman, por ejemplo, ha dado previsiones para 2024 y también para el 2025, aunque no te puedes fiar de estas previsiones, y no se va muy allá. No se va muy allá. Por aquí lo ven, más o menos. Con lo cual no afectaría ya mucho más a la inflación. Pero vaya usted a saber. La clave la tiene el petróleo. Tenemos que vigilarlo de cerca. Por el tema del riesgo geopolítico se han calmado las cosas.
Ahora tendría que ser por sus factores internos de demanda. Una recuperación económica en China podría hacerle subir. No sé, hay muchísimos factores. El petróleo es muy complicado. Mejor no hacer muchas predicciones con él. Y ahora el gráfico más importante de la semana. Pero antes de hablar de este gráfico, recordarles que si les están gustando estos vídeos, pues les agradecería mucho un like y sobre todo que se suscriban al canal, porque me hace mucha ilusión llegar a 50.000 suscriptores y estamos a 1.000 y pico. Que no esté suscrito, por favor, suscríbase, que es gratis. Y a ver si consigo llegar a los 50.000, que me hace mucha ilusión. Bueno, y más viendo la cantidad de seguidores que tienen otros canales similares, yo no sé. No. Me da mucha pena estar tan atrás, a ver si por lo menos llegamos a los 50.000. Bueno, en seguidores, en visualizaciones, no. Bueno, entonces, este es el gráfico más importante de la semana. Liquidez. Miren por qué ha bajado el mercado. Porque bajó fuertemente la liquidez, que la línea roja. Ya saben que usamos esto es un gráfico de Zero Hedge. Este gráfico que es muy útil con el balance de reservas en los bancos, la Reserva Federal. Es una buena medida de cómo va la liquidez en el sistema. Como ven, ya lo estamos advirtiendo en semanas anteriores, que esto estaba empezando a caer. Bueno, pues todo el tramo de caída que hemos visto en las bolsas ha venido inducido por esta caída de la liquidez. ¿Este rebote irá en serio o no? Pues lo tendremos que ver la semana que viene, porque estos datos se calculan son bastante laboriosos y se calculan con unos días de retraso. Entonces, para ver si esta subida está obedeciendo a una subida de la liquidez, lo veremos la semana que viene. Muy importante que estén atentos a esto la semana que viene. Como ven, Zero Hedge había marcado que el mercado había subido sin el apoyo de la liquidez, como pasó a principios del 2023, y normalmente eso se paga con una bajada. Porque es que al final esta ecuación es la ecuación que define el mercado a la perfección, liquidez. Como decía aquel, ¿no? Es la liquidez, estúpido, ¿no? Pues igual, eso. O es la economía, estúpido, ¿no? Por esto aquí es la liquidez, estúpido. Que no le estoy llamando estúpido a nadie, es esa famosa frase que hay por ahí, que no recuerdo bien quién la dijo. Bueno, pues aquí teníamos otro gap. El mercado había subido por su cuenta, la liquidez sí le había apoyado al principio, pero desde como por aquí, este último tramo de subida venía con la liquidez a la baja, era insostenible, lo comentamos en vídeos anteriores, que esto era muy peligroso. Bueno, pues aquí lo tienen. Al final es una función una cosa de la otra. El mercado vive de la liquidez, de los manguerazos que le meten y las historias. Vamos a ver si la semana que viene, si este rebote continúa, si está siendo apoyado por la liquidez. Si no lo está haciendo, pues no será nada de fiar el rebote. Porque esto es lo más importante ahora mismo para el mercado, la liquidez. Si vemos la semana que viene que no está siendo apoyado por una subida de liquidez, será sospechosa la recuperación. Bastante sospechoso. Recuerden que la línea verde no es el SP500 ni el Nasdaq. Es la capitalización del mercado de Estados Unidos. Es así como lo miden. Entonces la capitalización ha bajado mucho, ahora se está recuperando por la falta de liquidez. Ya ven, es increíble. El mercado vive de que le metan manguerazos o de que no se los metan. En cuanto se frenan, se frena o cae, o se estanca o cae. Infalible. Y lo estamos advirtiendo semanas anteriores. Esto está cayendo, cuidado. Veremos el próximo sábado. Alguna pistilla podríamos tener con lo que está pasando en los mercados oscuros. Si recuerdan, no parábamos de advertir que los mercados oscuros estaban dando una divergencia bajista brutal porque había volumen vendedor en prácticamente todo el último tramo de subida y que eso era insostenible. Bueno, pues ahora en la caída, como podemos ver, ha subido mucho el volumen comprador comparado con el vendedor. Ven, en 6 meses, aquí en 2 años. Entonces, ahora estamos en una zona neutral. Estaría ya más neutral. Se ha dejado ese volumen vendedor tan extremo que había conforme subía el mercado. Entonces, por aquí se han regularizado un poquito las cosas. Tengo aquí un gráfico preparado que vi el otro día que subió Antonio Iruzubieta en su Twitter. Ya saben que es colaborador en Serenity Markets. Me gustó mucho, me lo había dejado aquí para comentarlo con ustedes. Estábamos hablando hace un momento de la inflación y bueno, pues la inflación ya sabe, ¿no? El problema que tiene
es que hace mucho daño en el poder adquisitivo de la gente. Bueno, pues me parece muy preocupante, hablando en concreto de España, por ejemplo, esta tabla. Es la variación de salarios, precios y poder adquisitivo. Lo que más me preocupa es esto del poder adquisitivo. Ya saben que he hablado muchas veces de un poco que estamos empobreciéndonos en España y otros países mucho sin darnos cuenta. Y recuerdo los ejemplos que he puesto. Yo sigo esperando volver a Suiza para comprarme un iPad que me tengo que comprar. Lo comentaba en el último vídeo, porque me sale mucho más barato que aquí. Y esto no puede ser, porque allí ganan 3 veces más de salarios que se gana aquí. Luego el esfuerzo que hace un español para poderse comprar eso es del triple de horas de trabajo que el suizo. Esto no puede ser, pero bueno, aquí se ve muy claro. Poder adquisitivo en España está el penúltimo en la clasificación, menos 2% en los últimos 20 años prácticamente. Y Grecia es el peor de todos con menos 22. Pero la diferencia con el tercero por la cola, que es Italia, es muy grande. Estos tienen un 11%. Ya ven que esto muy favorable no es. Una tabla un poco preocupante, ¿verdad? Otro gráfico muy curioso que les quería mostrar antes de pasar a otro tema. Esto yo no sé ya qué lógica tiene esto. Rentabilidad de un bono de Vietnam a 10 años. 2,92%. Pues hombre, comparado con la 4,70 que está dando un bono americano a 10 años, o sea que se supone que tiene menos riesgo el bono de Vietnam, pues así de repente mueven muchas anomalías últimamente en el mercado. Algunos mercados emergentes a lo mejor están un poquito sobrevalorados en todos los aspectos, no sé. Pero es realmente paradójico esto, ¿eh? Otra de las claves de la semana. Y con todo esto, ¿cómo está el tema de los tipos de interés? Pues miren, ahora mismo y en puertas de la reunión del próximo 1 de mayo de la Reserva Federal, el mercado piensa que hay unas posibilidades de bajar solamente 1,5 veces. Solamente eso ya, 1,5 veces. Y que la primera bajada sea como muy pronto en septiembre. Eso es lo que está calculando el mercado ahora mismo. Sin embargo, en la zona euro, lo que se está descontando es que empiecen las bajadas de tipos en junio, con unas altas posibilidades de que también se baje en julio y que como mínimo se baje este año 3 veces e incluso se podrían bajar 4. Como vemos, la disociación entre la zona euro y la zona dólar es enorme y esto es una muy mala noticia para el euro. Es una muy mala noticia para el euro que está hecho polvo. Todos los indicadores nos están dando momentum bajista y es muy poco probable con esas expectativas del mercado de que el Banco Central Europeo va a bajar mucho más los tipos de interés que la Reserva Federal, que el euro se recupere. Esto de momento nos induce a pensar que podría no ser tan necesario el tener coberturas de riesgo divisa en carteras que estén en dólares para gente que esté con su moneda base en euros. Desde luego, con estas presiones bajistas que tiene, pues son, a lo mejor son menos necesarias y cada uno tiene que decidir, pero técnicamente hablando, pues no parece que el euro tenga muchas posibilidades por el momento de subir demasiado. Tendríamos que empezar a ver datos macroeconómicos en Estados Unidos bastante débiles. Pero el protagonista indiscutible de la semana que está dando muchísimo que hablar y lo que va a seguir es el cruce dólar-yen. El gobierno japonés sigue interviniendo verbalmente para intentar que el yen deje de desplomarse, pero está fracasando. Y encima, ayer precisamente, pues hubo reunión del Banco Central de Japón y fue super dovish lo que le faltaba al yen. Entonces el yen se desplomó un 1,74% frente al dólar. Esto en divisas no es nada habitual. Y se ha ido a 158,33. Esto es la comidilla del mercado. El yen está en mínimos de 34 años en este momento. Y esto, pues hombre, es muy bueno para las exportaciones, porque Japón es un país muy exportador, le permite ser mucho más competitivo, pero esto le puede desequilibrar muchas cosas
a la economía japonesa, para empezar, le puede importar inflación a toda velocidad, como siga esto así. El Banco Central de Japón parece consciente, pero de momento no hace nada, pero el peligro de intervención masiva crece a cada momento. Se habló mucho durante la semana de que la línea se la podía haber trazado el Banco Central de Japón en la zona 160. Primero estaba en 155, ahora hablan de 160. Desde luego, yo no me meto ahí largo ya, a estas alturas, que el peligro de que de verdad intervengan puede ser enorme. Y luego cuando intervienen, pues los movimientos suelen ser muy violentos, como por ejemplo lo que pasó durante el 2022 cuando se pusieron a intervenir. Mandaron al dólar yen de 152 a 127, que es mucho bajar, ¿eh? Que fue una ronda de intervenciones que hubo aquí y cayó el 17% el dólar. Entonces, bueno, ya esta zona es muy peligrosa, vamos a ver qué pasa, el mercado está muy pendiente, pero los mercados de bonos pues les vino bien que el Banco Central japonés pues no estuviera demasiado agresivo. ¿Y qué puede pasar en la reunión de la Reserva Federal la semana que viene? Pues yo creo que no va a pasar nada. La Reserva Federal está en un momento difícil y es muy comprensible. Ya han visto qué situación más complicada y más compleja, y lo más normal es que intenten pasar la reunión como de puntillas, sin montar ruido y sin cambiar nada. No van a tocar los tipos con total seguridad, eso está descontadísimo, pero tampoco creo yo que Powell vaya a imprimir nada de susto ni de alegría. En todo caso, se limitará a certificar lo que ya ha anticipado, que el mercado tiene descontado, de que la Reserva Federal toma nota de que las cosas han cambiado porque la inflación está tensándose. Timiraos del Wall Street Journal ya ha filtrado clarísimamente, y se nota mucho que son filtraciones de la Reserva Federal para ir mentalizando al mercado, pues de que la Reserva Federal va a aplazar las bajadas de tipos porque está un poco preocupada por el rumbo que está tomando la inflación. No es un rumbo dramático, pero sí es un rumbo de tensión, salvo que los siguientes datos pues empiecen a moderarse. Ahí el problema que tiene la inflación es que, como los datos oficiales dependen mucho de la vivienda, y la vivienda pues es de muy difícil cálculo, ese indicador que tienen puesto ahí es un indicador bastante complejo y que puede hacer cosas un poco raras, pues a lo mejor le da por bajar por fin, porque va con mucho retraso y te la modera. Teóricamente, aunque seguiríamos viendo en métricas como, por ejemplo, el supercore de servicios, que sí que sigue tensa, pero el mercado y los políticos se podrían conformar con eso. No sabemos, pero de momento en esta reunión del 1 de mayo da la sensación de que va a ser bastante intrascendente. Nunca se sabe, siempre hay que estar atentos, pero da la sensación de que va a ser bastante intrascendente. La semana que viene, otra de las claves que vamos a tener, y tomen ustedes nota, nos advirtió Nomura Makeligot ayer de un asunto bastante importante. Y lo podemos ver en este tuit de mi compañero de redacción, JJ Montoya, que puso un poco, pues, cómo está el tema. No era ese tuit, era este otro. Atención a lo que dice Makeligot. La semana que viene tenemos los 2 anuncios del Tesoro sobre las emisiones de deuda que va a hacer durante el trimestre. Ya hemos hablado muchas veces de este asunto. Es muy importante y es un factor que mueve muchísimo a los bonos. Y conforme se muevan los bonos, pues así se puede mover la bolsa, que es muy sensible, y la bolsa está empezando a ponerse nerviosa también en determinados días, porque la rentabilidad de los bonos americanos a 10 años han llegado a tocar casi el 4,75% ya. A ver, esto ya son zonas de mucha tensión. Goldman dice que por encima de 4,80 de rentabilidad a un mes, las bolsas pueden tener muchos problemas por contagio de los bonos. Yo creo que quizá habría que ampliar esto al 5. No creo que la rentabilidad del bono americano a 10 años llegue a pasar del 5, me parecería rarísimo, pero la llegada a ese nivel ya supondría muchos nervios para las bolsas y podrían provocar tensiones más subidas de tono. Entonces, es muy importante que sigamos también el mercado de bonos y las tensiones que está teniendo. Las tensiones son muy fáciles de entender, pues es por todo este tipo de datos que estamos viendo de inflación tensa que están aplazando las bajadas de tipos. Entonces, la semana que viene hay un acontecimiento trimestral que es muy importante. Ya saben de otras veces que esto se da en 2 tramos. Primero se da
una cifra estimada, luego el 29 de abril, es decir, el lunes, luego el 1 de mayo ya se da otra definitiva. Las dos citas son importantes, 29 de abril y 1 de mayo, hay que estar atentos, esto se llama QRA, a ver qué previsiones puede dar el Tesoro, porque eso puede mover mucho los bonos y a su vez repercutir en las bolsas, debemos estar atentos a eso. Entonces, McElligott estima que debido a la entrada de ingresos fiscales tan fuertes que se ha tenido por crecimiento de los salarios, enormes ganancias de capital, bueno, saben que el día 15 fue el Tax Day, ahí ha entrado mucho dinero por el tema de impuestos, ha provocado movimientos gigantescos en los mercados monetarios, por ejemplo, de salida de dinero. Miren, por ejemplo, la bajada en los depósitos bancarios por el Tax Day. Es una salida tremenda de dinero para pagar los impuestos. Bueno, pues tienen ahora bastante dinero y entonces McElligott cree que Yellen podría, saben que es la secretaria del Tesoro, que es la que se encarga de estas cosas, que podría nuevamente sorprender al mercado con otra estimación de financiación baja. O sea que McElligott no cree que vaya a dar el susto a los bonos con este dato, que podría mover muchísimo el mercado de los bonos, al alza o a la baja, mucho. Entonces dice que cree que va a dar una cifra más baja de lo esperado para los próximos 3 meses y que esto podría provocar un cierre de cortos. Hay muchos cortos en los, cuando dice el apretón se refiere a cierre de cortos, hay muchos cortos abiertos en este momento en los bonos y si los bonos bajan rentabilidades, se calman un poco, esto podría favorecer mucho el sentimiento de riesgo, léase a las bolsas, y teniendo en cuenta que dice McElligott que las posiciones cortas agregadas en bonos del Tesoro se acercan a niveles récord y hace falta muy poco para desencadenar un cierre de cortos masivos. Entonces, muy atentos a todo esto, que es una cadena de cosas que pueden influir mucho en las bolsas. Interesante lo que están haciendo los hedge funds en los futuros del VIX. A ver, los hedge funds están siempre permanentemente cortos de futuros del VIX porque son vendedores de volatilidad constantes, que no es una mala estrategia. Entonces, lo que llama la atención ahora es que han reducido muchísimo el número de cortos. Están en el menor nivel de cortos desde enero del 2019. Los hedge funds es como si entendieran que va a subir la volatilidad, aunque no se fíen, ya saben que no son demasiado fiables en estas cosas. Además es bastante contradictorio con lo que están haciendo en el S&P 500, porque en el S&P 500, segunda semana largos, por fin, después de un larguísimo periodo donde siempre estaban cortos, ahora sí que se están poniendo largos en este rebote y no habían estado 2 semanas consecutivas largos desde abril del 2022. Así que una posición bastante significativa de los hedge funds. Un último gráfico que me ha llamado mucho la atención, que lo ha publicado hoy Zero Hedge, que es una comparativa entre la tasa de paro de Estados Unidos y el déficit presupuestario federal. Normalmente, como es evidente, cuando el déficit es abultado, la tasa de paro está alta, claro, por eso el gobierno se está gastando más dinero para intentar parar una economía problemática. Pero ahora el problema está en que siguen gastando mucho, la línea roja es el déficit, cuando la tasa de paro está muy baja. ¿Es verdad esa tasa de paro? Y si es verdad, están gastando muchísimo entonces, mucho más de lo normal. ¿Qué pasa aquí? Un desajuste bastante interesante. Zero Hedge defiende la tesis de que el gasto público está siendo tremendo y esto está apoyando muchísimo a los mercados y a la economía. Es decir, la Reserva Federal está llevando una política económica contractiva, mientras que el gobierno está llevando una política económica expansiva. Y esto puede estar anulando una muy buena parte de los efectos de la política económica contractiva que está llevando a cabo la Reserva Federal para frenar la inflación y todo ese tipo de cosas. Esto está haciendo el efecto contrario. Y ese mismo tema lo estamos viendo en todos los lados. Por ejemplo, en España, el Banco Central Europeo está en una política contractiva, pero el gobierno español está en una política súper expansiva, con un gasto público a tope y con todo tipo de facilidades. Entonces, eso es una lucha que tienen los bancos centrales con los gobiernos en todo el mundo.
Y esto hay que tenerlo en cuenta porque quizá con esto nos expliquemos muchas cosas que si no son difíciles de explicar en este complejo entramado macroeconómico actual. Bien, pues como siempre, para terminar, vamos a dar un vistazo al paper de Hartnett que vimos ayer. Ya saben que lleva ya mucho tiempo, que ya no hace proyecciones de qué puede pasar con el SP500, ahora está así como mucho más genérico. Yo creo que lleva bastantes meses bastante descolocado, porque la macroeconomía no ha servido para operar últimamente, como sabemos bien, y esto la ha descolocado un poco, pero bueno, siempre podemos sacar cosas interesantes. A ver, primero hace una reflexión bastante curiosa, dice que si usted empieza a gastar $100 cada segundo de cada día, eso es gastar mucho, ¿eh? $100 en un segundo, pues significa que en un minuto te has gastado 6.000. Y así siempre, las 24 horas del día. Dice que si usted gasta $100 cada segundo de cada día, necesitaría 1966 años para igualar los 6,2 billones de dólares que el gobierno de Estados Unidos se ha gastado en los últimos 12 meses. Justo lo que estábamos hablando, de esos excesos fiscales que está cometiendo no solo el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos es el líder de esto, pero muchos otros gobiernos en muchos otros sitios de las potencias occidentales y que están yendo a la contra de las políticas que toman los bancos centrales. Bueno, pues Estados Unidos es un claro ejemplo. Dice que esto, ¿qué pasa? Pues que estos excesos fiscales van a conseguir que no haya aterrizaje, es decir, que según Hartnett, del que no haya llegado la recesión, que muchos nos equivocamos, pero él estaba en el grupo, si no ha llegado es por estos excesos fiscales que han compensado los efectos de política monetaria restrictiva que estaban llevando a cabo de la Reserva Federal. Entonces esto lleva a que no haya aterrizaje, pero genera inflación. Claro, es lo que decían en Zero Hedge. Inflación, no se sabe de dónde viene o no se sabe de dónde viene. Si estás metiéndole dinero ahí por todos los sitios, estás generando inflación con ese gasto fiscal que tienes ahí. Lo dice Hartnett aquí. Excesos fiscales igual a no aterrizaje, igual a inflación, igual a que los bonos no levantan cabeza, y de hecho bajistas seculares en bonos, y de hecho no levantan cabeza, y entonces sigue diciendo su famoso acrónimo ABB, que significa pues comprado de todo menos de bonos. Pues nada, todo está comprado de todo según él. De valores, criptos, commodities, en todo. Bueno, interesante el final de esta frase. Dice que el gobierno de Estados Unidos necesita un dólar fuerte para controlar la inflación. Eso es un arma para defenderse contra la inflación, el tener una moneda fuerte. Por ejemplo, ha sido un caso de éxito muy brillante recientemente cuando el Banco Central Suizo ha conseguido pasar toda la crisis inflacionista con una inflación máxima del 3 y pico, nada más. Ahora están otra vez como en el 1,5. Y una de las armas con las que han luchado y les ha salido muy bien es dejar que el franco suizo subiera. Entonces, la fortaleza de la moneda ha frenado el efecto de la inflación en buena parte, que es justo lo contrario de lo que le va a pasar a Japón si sigue dejando de devaluar su moneda, o lo que le puede pasar a la zona euro si el euro sigue debilitándose. Las monedas débiles inducen a que importes inflación, las monedas fuertes te defienden contra la inflación. Entonces, Hartnett dice que el gobierno de Estados Unidos necesita un dólar fuerte para controlar la inflación. Luego reflexiona sobre otra cosa, dice que no es nada habitual que la Reserva Federal empiece a bajar tipos cuando los precios de la vivienda están empezando a subir. No el indicador de vivienda que tiene el IPC, que va con un retraso enorme, que aún no ha descontado la bajada que tuvimos recientemente, aún no la ha reflejado ahí, pero realmente los precios de la vivienda pues están empezando a subir realmente. Dice gráfico 3, lo miremos en gráfico 3, pues aquí está el gráfico 3. En Australia llevamos una subida interanual del 9,9, en Estados Unidos del 6,6, Nueva Zelanda 2,7, Reino Unido 1,6. Entonces dice que no es frecuente que un banco central pues empiece a bajar tipos cuando esto está así, pero bueno, ahora ya no hay nada lógico últimamente. Y este comentario de aquí me parece muy importante, me parece el más importante del paper. Dice que él cree que hay que estar corto en bonos
hasta que la rentabilidad se vaya al nivel de 2 desviaciones estándar de sobreventa. ¿Y dónde estaría eso? Pues en la referencia de 10 años, que es la más usada, sí se lleva un 5,2% de rentabilidad. Entonces cree que ahí ya, si se llega a una rentabilidad de 5,2%, habría que cerrar esa posición corta en bonos. Y luego pues reflexiona sobre lo que todos ya sabemos, pues los monopolios que está habiendo en los mercados, ¿no? Dice que los 10 valores más importantes de Estados Unidos están en un récord de tener una ponderación en el S&P 500 del 34%, solo 10 valores el 34%, y a nivel global, los 10 valores globales a nivel mundial más importantes son el 23% del índice MSCI de bolsas mundiales, que tiene 2.841 valores. Bueno, normalmente terminamos aquí, pero me acabo de dar cuenta que me he saltado, siempre terminamos con Harney, pero me he saltado una visión rápida del tema cuantitativo y técnico del mercado, así que vamos a prolongar un poquito más el vídeo para comentar esto, porque además tenemos que comentar cosas bastante importantes. Vamos a ver. Primero, vistazo al Nasdaq. El futuro del Nasdaq 100 se llegó a acercar bastante a la media de 200 y ahora mismo llega a un nivel de resistencia importante en la confluencia de la media de 100 con el Kijun, más o menos ahí. Si miramos el spot, vemos que se mueve un poco más alto, pero estaría más o menos igual. Ha conseguido resistir en la media de 100 y ahora está ya luchando contra el Kijun. Si consiguiera pasarlo sería fundamental. Ya saben que este indicador de Ichimoku es bastante bueno y encima tiene la media de 50 pegada que tendría que romper para ya confirmar. Pero vamos al S&P 500 donde está la clave. Primero el spot. Situación técnica neutral en este momento. Neutral. No ha ganado a un momento un alcista, no tenemos señal de compra, no tenemos nada, pero se ha resistido muy bien en el primer soporte importante que ha aparecido al paso, que era la media de 100, como podemos ver. Luego, mientras no pierda la media de 100, no volvería el peligro. En segundo lugar, está justo en la puerta de la resistencia clave, la confluencia del Kijun con la media de 50. Ponerse por encima otra vez le daría momentum alcista clarísimamente. Y esto es la zona 5100, 5115. Pasar el 5100, 5115 resolvía la bajada y se acabó lo que se daba. Además, si calculamos los retrocesos de Fibonacci de toda la bajada anterior, podemos ver que en 5143 estaría el retroceso de Fibonacci del 61,8% de toda la bajada. Luego, si pasara al 5100, el sesgo ya de esto cambia totalmente, la corrección puede empezar a tener sesgos de haber terminado, y ya por encima de 5140, superando ese retroceso de Fibonacci del 61,8%, pues se podría dar por cerrado el tramo correctivo. Luego se puede meter en lateral o puede volver a subir, eso ya habría que esperar un poco más. Pero estas serían las claves. La clave más importante es que mientras no pierda el 5000 tampoco tiene demasiado peligro dándole un poco de filtro. Habría que irse a los mínimos anteriores, 4953, por debajo ya habría que dar por perdida la media de 100. Este nivel está clarísimo, dando un poquito de margen al 5000 y por arriba ese 5100, muy importante. Y si nos vamos al paper que nos facilita este fin de semana, @inversores institucionales, como siempre, ahí tienen sus cajas, ya saben que la caja azul es la que significa el movimiento más probable, por encima de cuando se mete en verde está alcista, cuando se mete en rojo pues ha pasado a zona bajista. Miren los niveles, el muro de call está en 5100, la resistencia cuantitativa está en 5100, es decir, el muro de call en las opciones 0DTE y los muros de puts de ambas están en el entorno de 5000. Ahí está la clave. Si miramos el mapa de Gamma, miren dónde está, justo a la altura de esta resistencia, que es la más importante que tiene enfrente, y si pasa eso se acabó lo que se daba. Cuantitativamente se ve clarísimo, se acabó el peligro bajista, está muy claro. Y por debajo, perder el 5000 le condenaría al peligro de darse un batacazo monumental.
En el análisis de tendencia que hace inversores institucionales yo estoy bastante de acuerdo. Dice que la tendencia bajista de orden menor ha pasado a lateral, yo lo veo así, y para salir del lateral y convertirse en alcista tendría que moverse por encima de 5.089, vamos a poner 5.100, y por debajo ya sabemos dónde están los niveles de soporte. Pero hay un punto intermedio en 5.156, 5.167 que podría coincidir con ese retroceso, lo pone aquí también, ellos también lo han visto. En 5.136 está el retroceso de Fibonacci, el 61.8. Ese nivel es importante también. Ahora sí, que tenemos el vídeo completo. Les agradecería mucho un like o que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Ya saben que no me tienen que hacer demasiado caso, que el único análisis que vale es el suyo propio. Y les deseo que pasen un muy buen fin de semana. Nos vemos pronto, mañana domingo, con el pequeño vídeo de reflexión de todos los sábados. Hasta pronto, gracias.